Bueno, la pregunta se va a ser muy rápidas. Bueno, mi compañera no se puede conectar. Bueno, yo lo haré, no es el problema. Y bueno, o sea, hasta donde sé creo que ha tenido está en la actuación de teatro digital, si es que se puede llamar así, de Mi Muñequita, La Farsa. Y realmente mi... O sea, ¿quieres que la primera sobre la actuación en formato digital a través de la experiencia de Mi Muñequita? Sí, ya soy justo se está conectando mi compañera. Acá. Sí, esa es la entrevista, porque o sea, ya como sale la pandemia, ahora los artistas que vienen a hacer el teatro se han, en cierto modo, mudado al mundo digital, cosa que realmente es nuevo, es algo para facilitar a los actores. Y es que, ¿cómo ha sido la adaptación del teatro virtual en ese sentido? ¿Cómo ha sido la adaptación para ti, para usted, al teatro digital? Ya. ¿Quieres que vayamos contestando alguna o esperamos a algo? Vamos contestando. Ya, entonces voy. ¿Me copias bien, no? ¿Está bien mi internet? Porque creo que el problema, ¿escuchas atrás mucho ruido o interferencia o no? No, no hay problema. Ya no sé, se escucha bien. Y además, ya se arregla en la parte de la postproducción. Ya, ok. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Disculpe por la demora, sino que mi Zoom estaba medio raro y mi internet también. Buenos días. Pasa eso. Ya, a ver, entonces voy a contestar la primera pregunta que tiene que ver con cuál es la experiencia de la actuación en estos formatos digitales y comentarte un poco acerca de la experiencia de Mi Muñequita La Farsa. Ahí voy. Bueno, en estos tiempos de pandemia, sinceramente, como artistas escénicos, creo que todos o todos los que hemos estado en un proyecto hemos tenido que pasar un proceso de duelo, de aceptación. A mí se me quedó un proyecto interrumpido. Yo estaba como codirectora en un montaje llamado La Jungla y que iba a estrenarse en el Teatro La Plaza. Estábamos ya con toda la obra montada, entonces fue bastante doloroso el ver que pues la realidad nos sobrepasaba, ¿no? Y que tenemos que obviamente seguir los lineamientos para protegernos, ¿no? Y obviamente los lineamientos que el Estado da. Al estar encerrada en casa, al principio, bueno, sí, la verdad es que me costó mucho, digamos, mi compañero de vida también es actor, ¿no? Entonces ambos estábamos totalmente preocupados con respecto a cómo plantearnos ese futuro en el sentido laboral. Y ustedes mismos han visto que poco a poco las propuestas escénicas o las propuestas de teatralidad virtual están surgiendo cada vez más. Y son las plataformas que hemos encontrado los artistas de poder seguir ejerciendo esta labor, este trabajo, esta investigación y poder compartirlo de alguna manera con usuarios, con público, con el mundo, ¿no? No es rentable aún, por lo menos en los proyectos en los que yo he estado participando, los costos es verdad que se han reducido mucho porque la producción es autogestionada y son como con elementos que uno puede hallar o encontrar, pero igual digamos que el público también está en una situación difícil a nivel económico. Todos nosotros hemos visto reducidos nuestros sueldos o nuestras posibilidades o nuestros
nuestros recursos. Entonces, también es un proceso bastante complicado por el cual atravesar. Sin embargo, si estamos hablando específicamente de lo que tiene que ver con el fenómeno artístico, el actuar para una obra en esta plataforma, yo creo que demanda un gran reto, que es, además hay mucha preponderancia del binomio director-directora, actor-actriz. Tiene que haber una comunicación. Número uno, las artes, los límites entre las artes se han desdibujado, las fronteras se están cayendo. Entonces, los artistas escénicos debemos adquirir ahora que nunca mucho más conocimientos acerca de lo que son las artes audiovisuales. Necesitamos saber acerca. Uy, ¿qué pasó acá? Y ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, 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 sí. A ver, decía que las fronteras se han caído, ¿no? Los artistas escénicos debemos conocer mucho más acerca de lo que son las herramientas audiovisuales, lo que tiene que ver con un sentido de fotografía, tiene que ver con manejar claros oscuros, con manejar perspectiva, algo que en realidad ya entendíamos desde la escena, pero que es totalmente distinto cuando está restringido a un espacio tan mínimo como este, en donde tenemos que trabajar en esta pequeña cuadrícula, toda esa dramaturgia espacial que antes nosotros componíamos con nuestro cuerpo, con nuestra voz, etc. Entonces es muy interesante, es un aprendizaje definitivamente, también el poder conocer de cuestiones técnicas, de saber las direcciones, el sonido, el cómo conectarse, qué tipo de herramientas tiene dentro de las plataformas que ya existen. En el caso específico de mi muñequita La Farsa, que es la última obra que he hecho como actriz en este formato digital, era muy retador porque la obra de por sí es una farsa. Entonces ustedes saben que una farsa no es una actuación naturalista tipo como uno hace en el cine, ¿no? Sino una farsa implica que hay como un expresionismo del cuerpo, de la voz, hay como algo medio esperpéntico, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue plantearlo a través de mi maquillaje. Iba transformando mi maquillaje a medida que mi personaje tenía su caída dramática, a medida que mi personaje iba develando sus máscaras. Digamos que una primera máscara era el maquillaje estructuradísimo, impecable, peinado, todo, y poco a poco se le iba corriendo, hasta que quedaba con la cara totalmente lavada y expuesta, ¿no? Con sus ojeras, con sus arrugas, con su dolor, con todo lo que el personaje ha atravesado. Y claro, tengo que usar mis insumos propios, ¿no? Claro. Entonces fue un proceso muy bonito porque también lo llevé al vestuario, ¿no? O sea, tenía, por ejemplo, esta es una blusa como abuchonada, muy visual, con mucha proporción, y de pronto me la sacaba y solamente quedaba con un BBD. Es como que de lo muy complejo, lo muy armado, a lo muy simple. Entonces, como construcción de personaje, a mí me ayudó muchísimo eso, ¿no? El poder despojarme del maquillaje, los accesorios del vestuario, para poder construir esa caída del personaje, que tal vez no se apreciaría tanto si fuera en un escenario en vivo, ¿no? Y en cambio acá, en esta pantallita que se nota todo, pues sí fue pertinente hacer la búsqueda a través de ese lado. Y disculpe, ¿nos podría comentar acerca de cómo han sido los ensayos para la obra que usted ya mencionó, ¿no? Sobre la muñequita? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo ha sido practicar con todo el elenco en esa nueva modalidad? Sí, efectivamente, Fanny, una de las cosas más importantes que uno tiene cuando ensaya para poder construir tu personaje es la reacción de tu compañero de escena, ¿no? Es como súper importante porque a partir de lo que tu compañero o compañero te van devolviendo respecto a las acciones que tú propones, es que también vas reaccionando y construyendo como una alquimia, ¿no? Como una atmósfera, como una sintonía. Entonces te imaginarás qué difícil es poder hacerlo de esta manera, ¿no? A veces incluso por una cuestión de cómo es el formato en donde ensayas. Por ejemplo, si haces Google Meet,
es totalmente distinto el Meet, porque las pantallitas se distribuyen de distinta manera, igual que a diferencia del Zoom, o si haces las reuniones por Messenger. Entonces es muy difícil porque tienes que capturar, más que todo por lo auditivo, las sensaciones, las acciones, las propuestas, las estrategias que te están dando tus compañeros, ¿no? Para mí fue un poco, es el reto principalmente, porque al final en la propia función, además, por cómo están distribuidas las pantallas, tú a quien tienes frente a ti es a tu propia cara, ¿no? Uno tiene su propia cara al frente y tienes que reaccionar prácticamente, no mirándote exactamente, porque no es que yo mirara, ¿no? Trataba de no mirarme, sino como mirar, obviamente estaría el eje de mi compañero, pero sí me guiaba muchísimo por la cuestión auditiva, ¿no? Para mí era importantísimo sentir en su voz todas las inflexiones que me estaban dando sus estrategias, sus sentimientos, y ellos estaban brindándonos en ese momento. Con respecto ya a las cuestiones más formales de ensayo, teníamos sesiones de 2 horas, 2 veces por semana, durante creo que un poco más de un mes. La última semana antes del estreno, obviamente tuvimos que reunirnos todos los días y teníamos que esperar que fuera la noche también para poder trabajar con los elementos lumínicos que teníamos a la mano y ver qué era lo que quedaba mejor, ¿no? Claro. Claro. Y sí, di Eh, usted lo que quieres preguntar. si, o sea, si es que actualmente se encuentra realizando un proyecto tanto como directora o actriz, si es que está reciente haciendo un proyecto. Sí, sí, ahorita hay una plataforma virtual que se llama Camerino Virtual, que va ya por su tercera temporada, que ha tenido bastante éxito en sus 2 primeras temporadas, y esta temporada tiene una temática llamada Ellas, ¿no? Que trata sobre principalmente personajes femeninos. Estoy dirigiendo una obra escrita por Paris Pesantes que se llama Sermones, en donde actúa una actriz a la cual yo quiero mucho y con la que ya he trabajado antes, que es Nidia Bermejo, y un actor que es Manu Rodríguez, que también es maravilloso. La historia es muy interesante porque trata sobre una profesora de yoga que está dando sus clases de manera virtual y de pronto aparece un personaje de su pasado que le trastoca todo, ¿no? Todo lo que ella tenía estructurado para su clase se lo cambia por completo porque es alguien muy importante de su pasado. Entonces nosotros nos sentimos como si fuéramos los alumnos de esta profe, que de pronto nos vamos enterando poco a poco de la vida, de la historia, de las características entre estos dos personajes. El estreno va a ser muy pronto, es el 13 de agosto, si no me equivoco. Ya dentro de muy poco se van a lanzar, digamos, oficialmente la temporada. Va a estar publicado a través de redes sociales, qué sé yo, pueden buscarlo a través de Camerino Virtual. Y en esta obra soy directora, entonces haber pasado como actriz, creo que el proceso de la muñequita me ha servido muchísimo para poder saber qué es lo que quiero yo como directora, ¿no? Dentro de los recursos que hay, poder jugar lo máximo posible con esto, ¿no? Con la virtualidad, con el hecho de que tenemos una cámara, un ángulo, con el hecho de que me puedo puedo acercarme, puedo alejarme, puedo pararme, con todas las posibilidades, digamos, de la dramaturgia espacial que me puede dar este formato al cual estamos conociendo. ¿Y usted qué tiene alguna recomendación para los estudiantes justamente que están empezando en este mundo de audiovisuales, teatro, y que están prácticamente estancados por la pandemia, ¿no? ¿Qué recomendaciones le daría para ellos? Bueno, miren, en principio, por más de que todo ahorita parezca desesperanzador y de que no vamos a tener trabajo nunca más en nuestras vidas, que no vamos a poder ir a un rodaje, que no vamos a poder ir a hacer nuestras novelas, hacer nuestras obras, por más que eso suceda, ustedes creo que si realmente esta es su vocación de vida, si realmente se quieren dedicar a esto, quieren dedicarse a contar historias, pues háganlo, desde los recursos que tengan, con lo que tengan, ustedes mismos si es que viven solos, celular,
experimentando con una luz de vela, experimentando con una lámpara, experimentando con una linterna, experimentando con una hormiga que atraviesa el piso con la gota de agua que cae del techo. Inspírense en absolutamente todos los detalles, vean sus entornos vitales, que son los entornos en donde nosotros a veces simplemente nos sentamos a comer, a vivir, a dormir. Véanlo ahora como si fuera un set. Véanlo ahora como si fuera un escenario y traten de capturar a través de los medios que tengan cualquier detalle para que puedan contar las historias que les nacen desde el corazón. Es importante que sigan en este momento formándose y que vean muchísima pintura clásica, que investiguen muchísimo sobre lo que significa ser actor o actriz, las bases de la actuación. Porque cuando uno es director o directora, si tú conoces exactamente cómo son los mecanismos que tienen los actores para construir sus personajes y para construir estas realidades, ustedes van a tener muchísimas más herramientas que cualquier otra persona que solo lo ve de lejos y no lo puede entender desde adentro. Comprendan desde adentro los procesos y es ahora que justamente esta situación nos está obligando a encerrarnos tal vez más físicamente, pero es el momento de volar, de que nuestra mente, nuestros conocimientos, nuestro espíritu vuele, 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 y además plasmarlo a través de lo que tenemos. No, si no tenemos una Sony no sé qué, que de 8.000 soles, no hay que, o sea, yo me siento triste porque no tengo esa cámara, y me encantaría tener esa cámara y una súper computadora para editar, pero ¿qué tengo? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo a la mano? Entonces, con lo que yo tengo en la mano, poder construir lo mejor posible lo que quiere contar realmente mi espíritu, mi corazón, mi mente y mi visión ante el mundo, ¿no? Ok, en muchas verdad, gracias. muchas gracias por su tiempo, realmente es la segunda vez que la veo, realmente muchas gracias por su tiempo. En verdad, bueno, realmente agradecerle, como le digo ya, agradecerle por el tiempo que se ha dado, realmente muchas gracias, y nos ha ayudado bastante para este trabajo que tenemos, nos ha salvado prácticamente el cuello, porque si no lo teníamos íbamos a jalar el final. ¿Verdad? Muchas gracias. No se Sí, muchas preocupen, gracias, de verdad, señorita espero Julia. que les sirva mucho. Muchas Sí, gracias. No, muchas no, por gracias favor, por su dígame tiempo. Julia, no soy tan vieja todavía. Muchas gracias, sí, Muchas muchas gracias. gracias por tomarse ese No, pedacito de gracias a tiempo ustedes. y apoyarnos. Sí, Sí. muchas gracias. No hay problema, no hay problema.